Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión, sean bienvenidos al episodio número 3 de la temporada número 3, pero ahora en formato video podcast, en el cual vamos a estarles platicando acerca de un edificio bastante imponente y majestuoso que se encuentra localizado en el centro de la Ciudad de México. Estamos hablando de Bellas Artes. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola Jimena, qué gusto de estar aquí contigo otra vez. Sí, vamos a abordar este tema del Palacio de Bellas Artes. Eh, bueno, consideramos que es prácticamente uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México en general y también de los más bellos, hay que decirlo, ¿no? Su estética es realmente relevante y vamos a hablar un poco también, bueno, en términos generales de su origen y pues, cómo fue evolucionando, porque realmente tiene una historia un poco larga, ¿no? Sí, o sea, larga desde su construcción, el tiempo que tardó, o sea, tanto tardó que por eso tiene dos estilos arquitectónicos. Sí, Inclusive la plaza, el exterior, también ha tenido cambios muy importantes, algunos positivos, otros no tan positivos, pero sí vamos a estar hablando de muchas cosas. sí, en principio para a comenzar a hablar de este edificio, pues tenemos que hablar de, pues, un poquito los antecedentes, que, bueno, en este lugar se encontraba lo que era el Teatro Nacional y la idea era también que se construyera un nuevo Teatro Nacional, se demolió el que existía originalmente y el edificio de Bellas Artes realmente iba a ser un recinto dedicado exclusivamente como teatro en un inicio. Y durante 30 años prácticamente ese fue su objetivo hasta que posteriormente pues se modificó, pero vamos a hablar también de eso. Sí, de hecho, pues el que tuvo la idea de hacer la construcción de este edificio fue nada más y nada menos que Porfirio Díaz. Quiso realizar esta obra junto con otras tantas en la ciudad debido a la conmemoración de los primeros 100 años del México independiente. Y de hecho inicia su construcción en el año de 1904 a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari. Sí, si algo podemos agradecerle a Porfirio Díaz es que pues realmente muchas de las obras que se hicieron en la ciudad tenían también el objetivo de embellecerla. En parte porque, bueno, Porfirio Díaz era como muy fanático de París, de la estética de París y quería hacer algo muy semejante en esta ciudad, ¿no? Y de hecho, o sea, bueno, es por eso que se contrata, bueno, a este arquitecto que en términos generales era un arquitecto pues bastante renombrado para la época. Sí, y algo importante a destacar de este arquitecto Boari es que sí se fue a viajar a Europa a ver cómo estaban otros teatros y se trajo esas ideas a la ciudad, pero también algo muy importante es que no fue una copia de los teatros europeos en México, porque también hay muchas características del edificio que hacen remembranza a las raíces mexicanas. Entonces se hizo una buena combinación de culturas. Sí, fue en el año de 1901 donde se decidió ya por fin el sitio, que era justamente quedara en lo que es el costado de la Alameda, y fue hasta 1905 que se colocó la primera piedra. Ujú. Y sí, fue este Porfirio Díaz quien se encargó de colocar esa primera piedra. Como un dato también curioso e importante es que, bueno, la obra en sí del edificio no estaba solamente a cargo del arquitecto, obviamente también necesitaba de la ayuda de un ingeniero estructurista. En este caso fue el ingeniero Gonzalo Garita, quien estuvo en un inicio apoyando con los cálculos, pero tuvo muchos roces con este Adamo Boari, lo
cual llevó al ingeniero a retirarse del proyecto y en ese momento es que el italiano queda completamente a cargo de la obra y para poder suplir el trabajo de este ingeniero, hacen la contratación de una empresa llamada Milliken Brothers de Chicago para hacer los cálculos, ya que Chicago, digamos que tiene las condiciones de tierra relativamente parecidas a la Ciudad de México, porque también es una zona en donde padecen de muchos temblores. Sí, lo que nos comenta Jimena es bastante relevante porque, digo, es algo que no se ve, digamos, de forma directa y no podríamos inclusive pasar desapercibido, es el hecho de que este edificio, su estructura interna es completamente de acero y pues, prácticamente fue forrado con mármol, pero en sí lo que está cargando el edificio es prácticamente una estructura pues de este tipo, ¿no? Entiendo que fue como una placa flotante o algo así lo que soporta Bellas Sí, Artes, de ¿no? hecho, también para la época era, digamos, lo más revolucionario en técnicas de construcción. De hecho, las construcciones en acero eran relativamente recientes también. Y sí, de hecho la cimentación es de esta plataforma tenía un emparrillado, el cual estaba completamente relleno de concreto. Sí, de hecho, esta técnica, curiosamente, es algo que ha salvado bastante al edificio, ya que al ser una plancha de concreto, el edificio ha tenido un hundimiento parejo. Porque, bueno, como dato curioso, aproximadamente se ha hundido como 1,82 centímetros desde su recién inauguración o construcción. Esto pues debido al tipo de suelo, pues prácticamente que es lacustre, ¿no? Y al peso del Sí, y es un, edificio. un, un edificio pues bastante pesado. Hubiera tenido bastantes problemas el edificio si hubiera tenido hundimientos diferenciales. Esto significa que el edificio no se hunde parejo, entonces ahí sí tendría riesgo de que se colapsara alguna parte. Pues tengo entendido que sí hubo en un momento ese tipo de desniveles diferenciales y terminaron rellenando también con arena y otros materiales para tratar de nivelar, porque incluso también cuando comenzó a hundirse el edificio y empezaron a ver qué era lo que estaba sucediendo, también se encontraron que estaba corriendo por ahí agua. O sea, ha tenido como muchas Sí, de hecho, complicaciones. pero aún así, realmente, o sea, lo que es la losa de cimentación, pues le ha ayudado porque, ok, se hunde, digamos, de una parte, pero se hunde parejo. Si hubiera sido una cimentación diferente, ahí inclusive la misma cimentación se hubiera podido fracturar. Ujú, Entonces realmente, pues digamos, dentro de los males, pues ha sido el como que menor, el menor, ¿no? sí. Y bueno, vamos a platicarles acerca de cómo fue más o menos el proceso o las etapas por las cuales fue yendo, avanzando la construcción, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, ya comentamos que pues fue Porfirio Díaz el que pues puso la primera piedra, pero pues obviamente pues, se atravesó ahí la cuestión de la Revolución Mexicana. Hubo mucho tiempo que se quedó parado. De hecho, Adamo Abuari se tiene que regresar por ahí de 1916 a Europa, que bueno, para la fecha hasta eso estaba construida pues parte de lo que era pues, básicamente el cascarón externo de lo que es el edificio y pues faltaba también terminar lo que era la cúpula. Que hablando del exterior, por la época estaba en Europa mucho en boga el movimiento arquitectónico modernista, que es el que emplea muchas curvas, llamado Art Nouveau. Entonces, por eso es que Bellas Artes en su exterior está conformado de esa manera. Sí, de hecho, en sí lo que es el exterior de Bellas Artes, bueno, a mí en lo personal me parece uno de los edificios más hermosos que existe realmente. Justo movimiento moderno es muy relevante para la época y es, digamos, el estilo que Adamo Boari decide como utilizar para, pues, en términos generales, las fachadas de este edificio. Sí, y también, aunque este arquitecto italiano se tuvo que regresar a su país,
digo, dato curioso y me parece muy interesante es que enviaba planos de cualquier forma a la Ciudad de México para que se siguiera la construcción y me resulta un poco inconcebible, ¿no? O sea, los periodos de tiempo, porque estamos ahorita tan acostumbrados a que rápido por medio de un correo electrónico, lo que sea, se puede compartir información, aunque se encuentre uno en distintos puntos. Y no me imagino cuánto habrá tardado en llegar un bonche de Pues planos sí, tenía que hasta cruzar la Ciudad de prácticamente todo México. el océano, ¿no? Mm, Sí, pero bueno, en un inicio, de hecho, se planeaba que el edificio se terminara en 4 años, ¿no? sí, sí, sí. Es un tiempo relativamente. Pues era como para que estuviera hecho en 1910 todo, Sí, ¿no? pero Para el digo, por mero las centenario. circunstancias, pues, realmente fue un tiempo que pues se sobrepasó y por mucho, ¿no? Sí, y pues, o sea, debido a la Revolución Mexicana es que hubo mucha crisis económica, social y se detuvo la obra por completo. Posteriormente, cuando estaba como presidente Venustiano Carranza, también quiso pues hacer algunos intentos por continuar con esta obra, pero realmente fue muy escaso lo que pudo hacer. Sí, realmente las circunstancias económicas del país, bueno, por todo lo que vivió de la guerra, pues hacía como muy difícil que se pudiera continuar con la obra. De hecho, pues ya, o sea, fue hasta, digamos, 1930, hasta que prácticamente termina lo que es la revolución, que el presidente Pascual Ortiz Rubio retoma el proyecto, dejándoselo a cargo al arquitecto Federico Mariscal. Ujú. Sí, él fue el que hizo la conclusión y cosa curiosa, este Federico Mariscal al interior lo que hace es meter otro estilo completamente Sí, a no Bellas tiene nada que Artes, ver el exterior con el ocupa interior. el movimiento Art Deco que estaba en boga en esa época, que utiliza mucho las líneas rectas, entonces es como si fuesen dos edificios distintos, ¿no? Es uno completamente diferente por el exterior y cuando te internas es también muy, muy Sí, diferente. otro dato curioso es que, como nos menciona Jimena, Federico Mariscal interviene con el estilo Art Deco, pero como cosa curiosa también le da unos detalles, digamos, de nacionalistas, Ujú. porque en la época era como la idea era reescribir como la historia y se evocaba mucho a elementos del pasado, a elementos prehispánicos. Hay muchas líneas, sí, del movimiento Art Deco, pero también hay elementos prehispánicos, como por ejemplo en algunas columnas puedes ver unas reinterpretaciones de los chacmol. Sí, pues hay también en el exterior mascarones con formas de animales. En las esculturas también las flores evocan a flores que son mexicanas, hay serpientes, inclusive pues la cortina del mero escenario del teatro, pues están los volcanes, entonces hay muchas pues ideas que te remiten a las raíces mexicanas. Sí, era muy importante reescribir como la historia y hacer este rescate de lo que se le podría denominar como la mexicanidad, ¿no? Uh -huh. De hecho, sí resulta bastante contrastante lo que sería el exterior con el interior. O sea, cuando ves el edificio, pues todo el exterior es muy luminoso, ¿no? Porque es prácticamente mármol blanco. Y cuando entras es completamente lo opuesto, Sí. porque utilizaron acabados más, de acabados más Sobrios. sobrios y colores más oscuros, ¿no? Al punto que, digamos, la iluminación en el interior es un tanto más rústica, podríamos decirlo. Es más pobre, o sea, prácticamente iluminación natural, pues realmente no hay como tal, ¿no? Esto hace que exista pues realmente un contraste. Y sí, o sea, o sea, yo en lo personal, a mí me afecta mucho ver los reflejos de la luz y me hace estornudar muchísimo cuando hay sol y no traigo lentes oscuros. Y uno llega así todo lampareado, deslumbrado, cuando
ingresas al Palacio de Bellas Artes y Sí, luego te topas justo. así con mucha oscuridad y como que tardan un poco tus ojos en adaptarse a la luz. O al revés, ¿no? Cuando Ajá, sales del palacio, sí, sales de un lugar que está relativamente oscuro y pues, lo primero que te topas es con el mármol blanco o en un día soleado, sí es algo incómodo, ¿no? Pero pues sí, o sea, es un reflejo del contraste justo de los estilos y pues prácticamente de los acabados y las ideas que eran pues muy, muy diferentes, ¿no? sí. Y podemos hablar también un poco de lo que se ha hecho en el exterior, ¿no? Porque, bueno, actualmente conocemos como una plaza que rodea prácticamente al Palacio de Bellas Artes y que colinda con la Alameda, pero eh, hay también algunas modificaciones como la continuación de la calle actual de 5 de Mayo pasaba justo enfrente del acceso principal de Bellas Artes y en lo que restaba, que colinda con Avenida Juárez, ese tramo era un estacionamiento y la verdad la imagen pues no era muy agradable porque estaba toda saturada de carros. Eh, Posteriormente se quita esa calle y afortunadamente lo hacen una plaza completamente. En el exterior, digamos, saliendo del metro, que ya es como colindancia con la Alameda, en un inicio habían unas Pérgolas. pérgolas que estaba, pues, como de ideas muy europeas, pero la verdad se veía muy bonito. Vi Sí, es algunas una pena que se fotos. haya demolido esta estructura. De hecho, justo las pérgolas se habían construido originalmente para tener también exposiciones al aire libre y posteriormente se convirtieron también en unas librerías. Pero pues era un elemento estético pues bastante interesante que pues realmente, pues bueno, a mí en lo personal me parece una pena que se haya perdido. Sí, porque bueno, después de pérgola pasó como una especie de kiosco pergolado, Ujú. alargado, era como una especie de camino serpenteado y también estaba Sí, agradable. es cuando se instauraron varias librerías en el sitio. Ajá, y Ujú. ya después quitaron eso y ahí como que sí, siento que Sí, de no hecho, fue lo mejor. o sea, se perdió por ahí de los años 70 esta pérgola. Y pues sí fue ya después también otra de las remodelaciones importantes que se hizo fue la construcción de lo que es el estacionamiento subterráneo Ujú. pues, del complejo, ¿no? Sí. Otro elemento importante que debemos mencionar es que justo cuando le dan la adjudicación a Federico Mariscal de pues, continuar con el proyecto, cambia aquí completamente el concepto porque se le pide que aparte de pues, que sea un teatro, que sea un lugar donde se puedan ubicar varios museos. Entonces ahí es cuando ya cambia de nombre de Teatro Nacional y se convierte en Palacio de Bellas Artes. Lo cual también resulta interesante es que justo la construcción de este edificio fomentó años posteriores, fue hasta el presidente Miguel Alemán, quien da los recursos para la creación del INBA, Ujú. que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, que originalmente pues tenía su sede en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Bueno, y ya finalmente la inauguración del Palacio de Bellas Artes se hace el 29 de septiembre de 1934 y le toca la inauguración al presidente en turno que fue Abelardo L. Rodríguez. Bueno, desde que se inaugura o hasta la actualidad es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Ópera y el Ballet Folclórico de México. Y además alberga algunas pinturas importantes de muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Rufino Tamayo. Tamayo, David Alfaro Siqueiros y Jorge González Camarena. Sí, es un edificio que, o sea, destaca mucho también en el aspecto artístico, las obras que tiene en la cuestión de los murales es algo pues bastante digno y interesante de ver a la hora de visitar este edificio. Justo
los murales están repartidos en lo que son a lo largo de las 4 plantas. Eh, por ejemplo, uno de los murales que es bastante interesante es el de Diego Rivera, Ujú. porque este mural original, digamos, el mural original se construyó en la Torre de Rockefeller, era un trabajo para los Rockefeller. Sin embargo, pues conocemos como a Diego Rivera, que pues tenía estas ideas también comunistas y hizo pues, varias, bueno, dentro de lo que es el diseño de la pintura, pues aparecían diferentes simbolismos del comunismo, cosa que pues al Rockefeller, que es como un tipo emblemático del capitalismo, pues obviamente no le pareció, ¿no? Entonces, pues literalmente terminan destruyendo ese mural, pero lo interesante es que se rescata la idea y se le permite a Diego Rivera, eh, digamos, redibujar y replantear el mural, pero ahora en el Palacio de Bellas Artes. Sí, bueno, los museos que alberga el Palacio de Bellas Artes, pues es el Nacional de Arquitectura y el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, de hecho, el Museo Nacional de Arquitectura prácticamente se encuentra en lo que es la planta alta. Mm. Y pues ahí de vez en cuando se hacen diferentes exposiciones pues, de diferentes arquitectos, ¿no? Y a la fecha creo que hay unas maquetas bastante interesantes justo del mismo Palacio de Bellas Artes, de lo que es, puedes ver lo que es su teatro, cómo están, como en Sí, cortes, es algo está muy, muy muy bonito detallada porque de uno puede admirar, ver ¿no? Uh-huh. justamente como si hicieran una rebanada y puedes ver al interior todo lo que tiene el Palacio de Bellas Artes. Sí, otro, digamos, lugar muy destacado de este recinto es justamente su teatro. El teatro prácticamente tiene elementos muy interesantes como es su telón, Ujú, que es un telón que está hecho con piezas de Tiffany, ujú, de que Nueva fueron, York. que prácticamente eran, se hizo como un rompecabezas, o sea, se mandó a pedir a esta compañía desde Nueva York y se trajeron las piezas y aquí prácticamente se armó. Y es un telón que es, si no Único en es su único tipo. en su tipo a Ujú, nivel mundial. sí, y también pesa muchísimo. No tengo ahorita muy claro el dato de cuánto pesa, pero pesa bastante. Sí, pues, sí debe de ser, digo, pues, prácticamente es un trabajo bastante minucioso y artesanal, ¿no? Sí, y además al interior también del Palacio de Bellas Artes tienen una cafetería, cuentan con librería. Entonces, digamos que pues es un espacio en el cual se pueden hacer muchas actividades. O sea, pasó de ser originalmente solamente un teatro a ser un espacio en el cual pues sí hay mucha cantidad de pues representaciones en el teatro, pero también hay muchas exposiciones en ambos museos. Sí, de hecho, otro factor muy interesante es que las exposiciones ya también son muchas exposiciones de nivel internacional que llegan justo a este recinto. Y justo esto enmarca la importancia del lugar, ¿no? Sí, y también podemos hablarles acerca de un periodo reciente en el que Bellas Artes cierra sus puertas debido a que se hace una restauración importante o la más importante que había tenido desde el término de su construcción. Sí, es una restauración que inició en el año 2008. Fue un periodo del 2008 al 2010, Ujú, prácticamente. sí, Sí, digo, lamentablemente esta restauración es un tanto controversial porque también se habla de que no se hizo adecuadamente en ciertos lugares, sobre todo en la cuestión de donde está el teatro prácticamente, porque se habla también de que se eliminaron muchos elementos originales del diseño Art Nouveau del mismo teatro, lo cual pues realmente sería es algo bastante lamentable, ¿no? aunado a lo que dice Carlos, también leyendo, algunos analistas comentan que a ciertas salas del palacio les parece como que no tiene razón de ser que estén clausurados tantos ventanales
inclusive terrazas a las cuales se podría acceder, dejando pues el espacio un poco muerto en cuanto a luz, a ventilación, y que podría haberse manejado un poco mejor. Sí, digamos, se podría decir que en este afán de modernizar el espacio, digo, sí, puede ser que se haya modernizado en la cuestión de los tipos de asientos o todo esto, ¿no? Pero, digamos, algo que es muy importante es que estos recintos, pues tienen su historia y tienen algo que contar digamos, en sus acabados y sus materiales, que es algo que si se tiene que hacer una restauración, se tiene que hacer pues, con sumo cuidado, ¿no? O sea, no es algo que se deba de tomar tan a la ligera. Sí, que hablando de materiales, pues no les hemos comentado, pero seguramente muchos de ustedes saben que Bellas Artes está hecho prácticamente de mármol, y este mármol es tanto mexicano como proveniente de Italia. También igualmente sus esculturas están hechas muchas en mármol. Este, y bueno, hubo también una parte de intervención de muchos profesionistas, como los que se dedicaron al herraje en las distintas puertas. Sí, también el trabajo de escultores, ¿no? Ujú. Que tiene prácticamente tanto en el interior como en el exterior, ¿no? Sí, y de las esculturas pues más icónicas, con las que se puede convivir en la explanada de Bellas Artes, están estos cuatro Pegasos, que la historia de estos Pegasos es que provenían de Italia, llegaron al puerto de Veracruz, y cuando hacen la recepción de estas esculturas se dieron cuenta que se encontraban dañadas. Las restauran y terminan poniéndolas un tiempo en el Zócalo para posteriormente pasarlas a la explanada de Bellas Artes, que era el lugar a donde estaban destinadas a estar. Sí, porque algo también a tomar en cuenta de este inmueble es también justamente sus exteriores, que justo existe también este diseño de, pues de paisaje Ujú. que va muy acorde, pues prácticamente con las fachadas, que es algo bastante interesante. De hecho, como cosa curiosa es que se ha como aprovechado la cuestión del desnivel que existe justo para hacer pues, un diseño, digamos, interesante que vaya muy acorde junto pues, con este edificio, ¿no? Así es. Y me parece que por el momento hemos concluido, les hablamos pues de lo más importante según nuestra perspectiva, esperando que haya sido de su interés y de su agrado para que nos sigan acompañando en el próximo episodio, que será el próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Les recuerdo que a Estudio Complexus lo encuentran a través de diversas redes sociales, las cuales están descritas en las características del episodio. Y pues nosotros quedamos atentos de cualquier cosa que nos quieran comentar o decir. También nuestra página para que nos conozcan es www.estudiocomplexus.com. Y bueno, de momento nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Bye. Bye.